Iniciar grabación. Minimizamos acá. ¿Y ya estás viendo la presentación? Dale, inicia. Buenos días, estudiantes. ¿Me escuchan? En el día de hoy vamos a ver el módulo BPIN relacionado con los componentes y el contenido del curso. En primer lugar, veremos o tenemos que contemplar las siguientes principios para que los tengamos en presente, como es la unidad de trabajo, que es el proyecto de inversión, la dimensión total de análisis de todo el horizonte de evaluación del proyecto y el formulador o gerente del proyecto, quien es el responsable de suministrar y registrar la información en el sistema. Toda esta información es avalada por los diferentes actores en la cadena de toma de decisión de la inversión, entre ellos el control de formulación, el control de viabilidad, el control posterior de viabilidad. Observemos este flujo, que es muy importante de la actualización del proyecto sin trámites. En la cabecera observamos lo que son entidades cabeza de sector y el DNP, las direcciones técnicas. Este flujo es el normal de cualquier proyecto, recordémoslo, el formulador, el control de formulación y el jefe de planeación a nivel de entidad. En la cabeza sector el control de viabilidad técnico, la cabeza jefe de planeación y a nivel de las direcciones técnicas el control posterior técnico y el control posterior subdirector, hasta cuando ya el proyecto queda registrado actualizado. Este es un flujo normal de una actualización de ficha sin trámites presupuestales. Viaja normalmente por este flujo, es revisado por estos filtros de calidad, como observamos, vemos aquí los dos actores de la entidad, los dos filtros que hay aquí en cabeza sector y lo mismo en las direcciones técnicas. Siempre vemos un técnico y a la vez un jefe en cada uno de estos ítems, como es entidades, cabeza sector y direcciones técnicas. El único personaje que puede actualizar el proyecto es el rol formulador. Él es el que puede crear las solicitudes y actualizar el proyecto. Solamente él. Los siguientes o los otros filtros o los otros actores pueden visualizar el proyecto, pueden consultarlo, tienen la potestad para responder cuestionarios de preguntas de acuerdo al rol que tienen, pero ellos no pueden modificar ninguna información del proyecto. Por eso, si se requiere ajustar alguna información como tal, obligatoriamente hay que devolvérsela siempre al formulador. Observemos que devoluciones entre filtros de calidad no existen. Yo no le puedo devolver del control posterior subdirector al control posterior técnico. Jamás. Siempre está la devolución para el formulador. Él es el único que tiene la potestad de poder ajustar el proyecto. Recuerden muy bien eso. Solamente pueden devolver el proyecto a nivel de entidad el control de formulación técnico y el jefe de planeación. En la cabeza sector, el único que puede hacer la devolución del proyecto es el jefe de planeación, el rol cabeza jefe de planeación. Y en la dirección técnica del DNP, el único que puede devolver el proyecto al formulador es el control posterior subdirector. Observemos también aquí que para poder archivar un proyecto, que es una opción que le sale al control posterior subdirector, solamente es para proyectos nuevos. Esta opción solamente se habilita cuando está viajando un proyecto nuevo y posiblemente ese proyecto no es viable y lo pueden archivar. Cuando está viajando un proyecto en ejecución
que ya viene andando, que ya tiene un horizonte y ya ha tenido varias actualizaciones, esta opción de archivar proyecto no le va a salir porque no es un proyecto nuevo. Observemos el siguiente flujo, que es el de actualización del proyecto, pero con trámites presupuestales. El que vimos anteriormente es una actualización normalita sin trámites, mientras que la que vemos ahorita es un flujo de actualización del proyecto con trámites presupuestales. ¿Cuál es la diferencia? Observen, en la parte inferior tenemos todo lo azul, que es el módulo BPIN, donde viaja el proyecto y pasa por los filtros de calidad. En la parte superior vemos en color rosado todo lo que es el flujo del trámite. Hay un vínculo entre los dos flujos. Recuerden, módulo ejecución, y el que es de color azulito es el módulo BPIN. Cuando la entidad decide hacer un trámite presupuestal a un proyecto, por decir, pretenden hacer un traslado de recursos, una vigencia futura, una vigencia expirada, un levantamiento previo, una adición por donación. Tenemos cerca de 12-13 tipos de trámites diferentes. La entidad o la oficina de planeación decide que van a hacer un trámite. En este momento que hacen el trámite, decide la oficina de planeación, entonces crea un turno en el módulo de ejecución y ese turno se lo comunica al formulador en el módulo BPIN. ¿Con qué fin? De asociar ese turno y poder empezar la actualización del proyecto. Tenemos que tener un vínculo entre el módulo de ejecución y el módulo BPIN. Cuando esto sucede, que ya se ha asociado este turno, es en el momento que yo creo la solicitud seleccionando una actualización con trámites. En el momento que yo le digo con trámites, él me va a pedir ese número de turno y lo asocio, quedando así una actualización con trámites, y empieza el formulador a actualizar el proyecto. Hace toda su actualización en la ficha y la valida y la envía, y empieza a viajar esa ficha por todos los filtros de calidad normalmente. Pero como va asociado a un trámite, observemos este punto 1, que si el control de formulación lo va a enviar al jefe de planeación, este señor del módulo de ejecución debe, por obligación, haber registrado los requisitos y la documentación del trámite. Entonces recuerden, en la parte del módulo de ejecución va todo lo del trámite. En la parte del módulo de PIN va todo lo del proyecto. Cuando él ya tiene toda esta información aquí de requisitos y documentación, necesariamente deben estar para poder del control de formulación del módulo de PIN enviar su proyecto al siguiente filtro, que es el jefe de planeación. Cumpliendo este punto 1, sigue viajando el proyecto normalmente. Cuando llega a la dirección técnica del proyecto, el proyecto que viene en el trámite va a cambiar a un estado control posterior de NP aplicado. Como este proyecto ya queda en ese estado, en el módulo BPIN, el rol proyecto PPTO podrá entonces enviar el trámite. El jefe de planeación revisa la información y lo podrá enviar al DNP, llegando así al analista de la DIF. El analista de la DIF puede revisar el trámite con el proyecto o proyectos que vienen involucrados en el trámite. Acá hay algo importante en el punto 3. ¿De qué se trata? De que si el analista considera que el proyecto o alguno de los proyectos requiere ajustar alguna información o posiblemente requiere pedir a la dirección técnica ajustar en algo su concepto, puede devolvérselo a la técnica y llegar aquí al control posterior subdirector. Y este señor del control posterior puede corregir lo que le solicitan, o si requiere devolverlo nuevamente al formulador, podría hacerlo. Si todo está correcto y el analista considera que está bien tanto proyecto como trámite, puede seguir su flujo, elaborar el concepto del trámite, el subdirector lo aprueba y pasa a firma del director de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, cerrando así el trámite la secretaria
generando un radicado de salida a través del sistema Orfeo y terminando el ciclo del proyecto. Cuando el trámite es firmado, inmediatamente pasará el proyecto en el módulo BPIN a un estado registrado actualizado, finalizando así el proceso de una actualización con trámites presupuestales. ¿Hasta el momento alguno tiene una pregunta o alguna inquietud? ¿Me cuentan si tienen inquietudes? Entonces continuemos. Como pudimos ver, hay una diferencia en los dos flujos, una actualización del proyecto sin trámites y una actualización de proyecto con trámites. Es muy importante tener presente los mensajes del sistema. Son visualizados siempre en la parte superior, debajo del menú principal, y se ven de determinados colores. Y estos colores me informan de qué tipo es ese mensaje. Un mensaje de notificación de color amarillo, un mensaje de color verde, que es un mensaje de éxito, un mensaje informativo de color azul, y el más preocupante sí es un mensaje de color rojo, que es cuando hay errores posiblemente en la aplicación y necesariamente hay que reportarlos. Recuerden muy bien que cuando generan estos mensajes de color rojo y no son fáciles de entender, es necesario avisar a la mesa de ayuda, reportar la información del proyecto al cual estamos trabajando, indicar en qué opción del sistema nos encontramos, con qué rol, qué actualización o qué tipo de actualización estamos haciendo, anexar pantallas con el mensaje, de tal manera que el usuario que va a darnos solución pueda revisar minuciosamente el incidente presentado y darle pronta solución. Hay un término de 24 horas para dar cualquier solución a un ticket reportado por parte de cada entidad. Hay que tener presente que debemos revisar y evaluar qué está pasando. Y es importante que las entidades reporten estos incidentes para nosotros mejorar en la aplicación o revisar porque posiblemente está pasando algo. Recuerden que el sistema, a pesar de que ya está un sistema estable ya bastantes años, seguimos construyendo y haciendo ajustes y algunas funcionalidades nuevas. Esto puede tener una implicación en algunas partes de la aplicación como tal y generar algún mensaje de error. Y ustedes, que son los usuarios, nos pueden ayudar a detectar y corregir oportunamente esos incidentes. Ahora veamos algún tema que me parece importante con la evaluación y el taller del componente 1 que ustedes ya lo realizaron. Quiero aclarar algunas preguntas que posiblemente el usuario o los estudiantes al contestar se equivocaron y sería bueno hacerles la aclaración relacionada con esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué módulos conforman el suite? Era una de las preguntas del componente 1. Algunas personas marcaron preinversión, inversión, operación, evaluación, lo cual no hace competencia para la aplicación. En pantalla vemos perfectamente los módulos o los componentes que conforman el suite. Entonces tenemos el módulo BPIN, que es donde se actualiza el proyecto, el módulo de programación, que es donde se realiza la programación de recursos para la vigencia de la programación, el módulo de ejecución, que es donde se realizan los trámites, y el módulo de seguimiento, que es el que se conecta con el SPI para poder hacer el reporte mensual. Entonces, teniendo claro cuáles son los componentes o los módulos, es importante saberlo. Así solamente actuemos en un módulo con un solo rol,
pero es importante conocer cuántos módulos se compone el sistema. Otra pregunta era ¿qué subcomponentes en el módulo de PIN son susceptibles de ser regionalizados? En el sistema hay dos opciones donde nos exige regionalizar información. La respuesta a esta pregunta son los indicadores de producto y los recursos, y lo podemos ver aquí en pantalla en el menú. A nivel de cadena de valor, la regionalización de los indicadores se realiza exclusivamente a los indicadores de producto. Algunas personas contestaron indicadores de gestión o indicadores de producto, pero resulta que los indicadores de gestión no se regionalizan. Los únicos que se regionalizan son los indicadores de producto. Entonces están susceptibles a ser regionalizados. Y lo mismo en el esquema financiero. Si el proyecto es regionalizable, tenemos la parte de regionalización de los recursos. Por eso la pregunta, ¿cuáles son susceptibles de ser regionalizados? Solamente indicadores de producto y los recursos. Otra pregunta, la entidad que se agrega en el esquema financiero, opción fuentes de financiación, corresponde a. Algunas personas respondieron la entidad responsable del proyecto. No, la entidad responsable del proyecto es quien actualiza el proyecto, pero la entidad financiadora es la que ejecuta los recursos. Lo común en el sistema es que tanto la entidad responsable como la financiadora siempre es la misma. La mayoría de proyectos, la misma responsable que actualiza el proyecto es la misma financiadora. Observemos en el esquema financiero fuentes de financiación. Allí aparece el horizonte de mi proyecto y por cada vigencia yo debo informar cuál es la entidad financiadora. Cuando se ingresa este lapicito por cada año, el sistema me va a pedir cuál es la entidad financiadora. Financiadora es la ejecutora de los recursos, la que ejecuta la plata. Entonces, al observar aquí, por cada vigencia tenemos que informar cuál es la entidad que va a ejecutar esa plata. Como les decía, por lo general la misma responsable que actualiza el proyecto es la misma financiadora, pero hay casos excepcionales. Por ejemplo, Ministerio de Transporte tiene proyectos de infraestructura de vías y son actualizados por Ministerio de Transporte. Pero hay ciertos proyectos donde quien actualiza ese proyecto es el Ministerio de Transporte, porque es el responsable, está el formulador y es el que conoce el proyecto. Sin embargo, cuando entra uno a las fuentes de financiación de ese proyecto de transporte, se encuentra que su entidad financiadora es el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, porque el Ministerio de Hacienda es la ejecutora de esos recursos. En esos casos, la responsable es una, que es Ministerio de Transporte, y la financiadora es otra, que es el Ministerio de Hacienda. Pero como les digo, son muy pocos los casos que se presentan donde la entidad financiadora y la responsable son diferentes. Otra pregunta era para poder crear una solicitud de actualización a un proyecto debe encontrarse en los siguientes estados. Entonces recuerden, aquí coloqué una pantalla donde yo puedo ver en esta parte que les señalo en un cuadro de color rojo con una flechita los estados son los cuales yo puedo crearle una solicitud. Solamente en estos dos estados yo le puedo crear una solicitud a un proyecto formulado para registrar o registrado actualizado. Si yo tomara este otro proyecto que aparece aquí en actualización, me está indicando que ya tiene creada una solicitud y se encuentra en actualización. Y en actualización yo no le puedo crear solicitudes porque ya posee creada una, está actualizándose. Y si de pronto lo encontrara en un filtro, como en este caso, control posterior viabilidad técnico, es porque se encuentra en la bandeja del control posterior de viabilidad técnico. No le puedo crear solicitudes, está viajando ya con una solicitud y está siendo revisada por un filtro. ¿Sí observa? Entonces, importante tener en cuenta, solamente en estos dos estados yo le podría crear
una solicitud, formulado para registrar, que es un proyecto nuevo y podría crearle su primer solicitud. O registrado actualizado, que ya pudo haber tenido una o varias actualizaciones anteriormente y está disponible para crearle solicitud. Este otro cuadrito también observé en el taller que algunos posiblemente se confundieron a nivel de los estados de los proyectos. Es importante tener en cuenta los estados y conocerlos. Entonces, un formulado para registrar corresponde al estado inicial de un proyecto cuando es cargado desde la MGA y transferido al banco. Un proyecto en actualización es porque se encuentra en manos del formulador en actualización. Una devolución para ajustes es porque el proyecto fue devuelto por alguno de los filtros de calidad al formulador. Cabeza sector jefe planeación es un proyecto que se encuentra en la bandeja de este filtro de calidad, precisamente control de viabilidad de este proyecto. Y así sucesivamente podemos ver los diferentes estados. Es importante tenerlo muy presente porque esto nos indica en dónde ubicamos el proyecto y quién lo tiene. Vamos a ver ahora una parte para adelantarnos al componente 2, que lo tengamos presente, que es la práctica que continúa ahora en estos días entre viernes y martes. La idea es que ustedes aprendan haciendo. ¿Y cómo va a ser? Haciendo precisamente y creando una solicitud. Como vemos el módulo BPIN, vamos a crear entonces una solicitud sin trámites presupuestales. Recordemos que hay dos tipos, una que es sin trámites y otra que es con trámites. En el momento de crearla va a quedar con un tipo sin trámites y en actualización. Y en el momento de crear una con trámite presupuestal, pues va a quedar con trámite presupuestal el nombre del trámite y en actualización. Pero nos vamos a concentrar en lo que es el ejercicio práctico de lo que viene ahora en el componente 2. Vamos a crear entonces una solicitud sin trámites presupuestales. Bueno, aquí hay un resumen de la cadena de valor. Rápidamente veamos antes de entrar al sistema y hacer el ejercicio. En la cadena de valor, como lo podemos ver aquí, hay una serie de opciones que deben ser diligenciadas en este mismo orden. Entonces, cuando vemos la cadena, es un enlace, como pueden ver por estas líneas, el objetivo general con los objetivos específicos, y cada objetivo tendrá uno o varios productos, y cada producto, para poderlo obtener, tendrá también una o varias actividades. Así como lo podemos ver, y si quisiéramos, por ejemplo, en un proyecto nuevo, desbaratar la cadena y volver a armarla, tendría que devolverme en el mismo sentido que la armé, eliminar esta actividad, luego el producto, pero para poder hacer todos esos cambios o ajustes en una cadena de valor, tengo que tener presente si el proyecto es nuevo o si el proyecto ya viene en ejecución. Este es un gráfico que en el mismo sistema, si observamos aquí en la parte inferior, opción reporte estructura básica cadena de valor, se encuentra la forma de poder ver el reporte de la estructura. En este caso, al generar la estructura, podemos ver en pantalla rápidamente cómo está armada esa cadena de valor, el objetivo general, que está aquí en color gris, y los objetivos específicos que están en color rosado. Los que están en color verde son los productos y los que están aquí en color azul son las actividades. Observamos que aquí una actividad está resaltada en un color azul fuerte, lo cual, de acuerdo a las convenciones, me indica que es una actividad que posee vigencias futuras. Este gráfico me da una idea entonces de que yo podría de pronto ajustar o posiblemente modificar. En el caso de esta actividad que es con vigencia futura, que está resaltada en color azul, me indica que no podría ni modificarla ni eliminarla porque ya hay un compromiso. De tal manera que al visualizar la cadena me puede dar una idea qué tan grande es la cadena de valor del proyecto y qué actividades podrían tener compromisos de vigencias futuras.
Importante tener en cuenta las reglas de la cadena de valor para proyectos nuevos que no han sido viables o proyectos que no tienen cadena de valor. Recuerden que los proyectos a partir del 2014 tienen cadena de valor y posiblemente si yo tengo un proyecto que fue subido antes del 2014 y quedó allí guardado y ahora lo quiero revivir, pues ese proyecto no va a poseer cadena de valor y debo creársela y sería un proyecto nuevo. Entonces, para un proyecto nuevo tengo varias reglas que contemplar, pero que son manejables porque me va a permitir crear objetivos, me va a permitir modificar objetivos o productos o actividades e incluso eliminar y volver a armar mi cadena. En ese caso es más fácil manejar los datos cuando el proyecto es nuevo, mientras que cuando el proyecto ya está en ejecución o ya fue viable, no puedo crearle ni modificar o eliminar objetivos específicos. Para los productos y las actividades hay ciertas reglas que debo contemplar porque si ya tengo avances o metas informadas en años anteriores o compromisos, ya obligaciones en las actividades o vigencias futuras, no es tan fácil eliminar o modificar algún dato de estos. Entonces hay que tenerlo muy presente. Vamos ahora sí entonces a tener en cuenta estas actividades e iniciamos el ejercicio ahorita en producción de la aplicación que tenemos como ambiente para hacer el ejercicio que viene en la etapa del componente 2. En esta ruta de HTTPS pgn capacitación que a ustedes les llegó a través del correo con un usuario, una clave y un proyecto BPIN que les fue asignado, podremos entonces entrar a crear la solicitud. ¿Tienen algunas preguntas hasta el momento o alguna inquietud? ¿Alguno de los participantes? ¿Alguna pregunta? Vamos a ingresar. Bueno, entonces vamos a ingresar al ambiente de PGN capacitación, como les dije. Recuerden entonces bueno, aquí hay una pregunta que si los proyectos que se regionalizan también tienen cadena de valor. Todos los proyectos poseen cadena de valor, sean o no sean regionalizables. Siempre existirá un registro de regionalización. En el caso de los que no son regionalizables aparecerá un registro no regionalizable con los recursos correspondientes. En el caso de los que son regionalizables aparecerán los departamentos para poder hacer la distribución correspondiente. Pero cadena de valor como tal, todos los proyectos deben poseer cadena de valor. Ahora vamos a ingresar entonces a la aplicación. Recuerden la ruta que se les dio en el correo. Ingresamos, utilizamos el usuario que nos informaron en el correo, la clave que nos dieron también en el correo e ingresamos. Vamos a seleccionar entonces el rol formulador porque vamos a crear una actualización de proyecto sin trámites. Seleccionamos el rol formulador y entramos. En el módulo BPIN nos vamos directamente a crear la solicitud. Como ya tenemos el código BPIN que nos indicaron
o nos dieron en el correo, directamente vamos a crear la solicitud por la opción crear solicitud. Seleccionamos el sector, la entidad y vamos a digitar el proyecto, código donde dice el campo código BPIN. Luego le damos clic en los binóculos y el sistema inmediatamente nos va a buscar el proyecto. Yo aquí ya le había creado una solicitud. Vamos a buscar aquí otro. Esto es lo que ustedes van a observar. El primer estado formulado para registrar. Lo van a seleccionar. Y posteriormente el sistema les debe mostrar dos opciones. Sin trámite, con trámite. Vamos a seleccionar sin trámites presupuestales y aceptar. El sistema entonces me va a pedir confirmar la transacción para poder crear la solicitud de actualización. Entonces el sistema empieza a crearla. Observemos que aquí en la parte de la pantalla siempre tendremos en esta cabecera el nombre del proyecto, el código BPIN, en qué año inicia, en qué año termina, la entidad responsable, los recursos para la vigencia 2016-2017. Observemos que este proyecto aparece como formulado para registrar. Es nuevo, no debería tener plata. Sin embargo, nosotros le realizamos un cargue de recursos de decreto con el fin de poder realizar el ejercicio. Observen que ya la operación se realizó con éxito y me está notificando en color verde que la información ya fue creada para esa solicitud y el número de la solicitud. Posteriormente procedo entonces a ubicarme en información básica, por ejemplo, la primera opción datos básicos, y voy a buscar nuevamente el proyecto. Siempre que yo acabo de crear una solicitud, el sistema me va a preguntar, ¿quiere consultar el proyecto actual o quiere trabajar con la información de la solicitud que acaba de crear? Debemos seleccionar esta porque la solicitud que acabamos de crear es la que vamos a actualizar. Bueno, entonces observamos aquí la primera pantalla con toda la información básica. Si yo quisiera validar en este momento la ficha del proyecto y ver qué información me hace falta, entonces procedo aquí a darle BPIN, gestión de solicitudes, validar enviar. De tal manera que puedo tener la información capítulo por capítulo de qué datos debo complementar. Temporalmente voy a colocar aquí unas X, pero en el momento que yo vaya a enviar el proyecto, pues lo lógico es que coloque una nota que se remite el proyecto para revisión y alguna nota que quiera yo indicar para los filtros de calidad, una nota corta. Se guarda y se confirma. No lo voy a hacer ahorita de guardar, sino inmediatamente me va a subir al botón de verificar. ¿Para qué? Para que el sistema empiece a validar cada uno de todos estos capítulos y me informe qué datos debo complementar o me hacen falta. Observo que acá en la parte superior como en la parte inferior se encuentra la barra y lo que me está indicando esta barra que es que está procesando el sistema y está revisando cada uno de los capítulos del proyecto de tal manera que me va a informar qué datos me hacen falta o debo complementar. Cuando me sale toda esta pantalla con toda la información, observemos todo lo que no tenga verificación exitosa es porque debo complementarlo. Una recomendación que les hago es siempre cuando yo hago la primera validación, tomar esas pantallas con un pen, puede ser tomarle una foto a la pantalla y esa pantalla me la puedo llevar si quiero a un Word
y la ubico acá de tal manera que la tengo a la mano para ir revisando qué información debo ir registrando. Cuando yo tengo esa información de esas pantallas, entonces la guardo y no tengo que estar validando permanentemente. Después hago otra validación cuando ya haya complementado la información. Cuando yo ya la tengo aquí en mi archivo, puedo guardar estas pantallas, le doy nombre y lo guardo en mi máquina y puedo estar revisando continuamente qué debo diligenciar. Entonces, si observamos acá, me está pidiendo, no ha marcado si el proyecto es o no es regionalizable. Por favor, verificar. Entonces tengo que ir a marcar si es regionalizable el proyecto o no. Me está pidiendo información de la suma de actividades que no coincide para la vigencia 2016. Me está pidiendo una información de indicadores de producto, la condición deseada que no la poseen los proyectos. Y en la parte de beneficiarios también me está pidiendo el número de beneficiarios por año que no se ha definido aún, la focalización de recursos y toda esta información debo complementarla de tal manera que todos los ítems me tienen que salir con verificación exitosa. Entonces, si alcanzamos rápidamente a hacer el procedimiento, nos vamos para la primera validación, que es marcar regionalizable. Nos vamos a información básica del proyecto, datos básicos y colocamos entonces la información faltante. ¿Listo? Entonces, observen en la parte inferior que el proyecto no tiene marcado aún si es regionalizable o no. Vamos a decir que sí es regionalizable. Las vigencias las dejamos solamente entre el 2016 y 2017. La misma descripción o podría agregarle alguna más información. Recuerden que tengo acá una longitud de 5000 caracteres. Voy a guardar entonces y confirmo la transacción. Este mensaje relacionado con la regionalización, que viene a ser este, ya no me debe salir en la próxima validación. Luego se relaciona aquí una validación con los costos de actividades. Me está informando que la suma de las actividades de la vigencia 2016 es diferente al valor registrado en las fuentes que tiene 0. Entonces tengo que dirigirme primero a las fuentes de financiación, al esquema financiero, fuentes de financiación. Recuerden, la entidad financiadora, debo colocarle los datos correspondientes. Como este proyecto nosotros le realizamos una carga para la vigencia 2016 por decreto de 200 millones, debo registrar para la vigencia 2016 esos datos correspondientes. Entonces, como es una entidad del presupuesto general, es una entidad del presupuesto general de la nación, por favor, entonces debemos registrar los datos correspondientes a los recursos de decreto. El sistema va a validar frente a este costo de recursos de decreto, que son 200, y lo debemos colocar en la entidad que corresponde al presupuesto general de la nación. Este proyecto le cargaron otra entidad adicional que podría tener otros recursos propios posiblemente a nivel de municipio, pero nos interesa actuar como entidad presupuesto general de la nación. Por lo tanto, colocamos el valor actual que tiene en este momento el proyecto de recursos de decreto para esa vigencia 2016 y guardamos. Y confirmamos la operación y aceptar. Y lo mismo realizaríamos para el año 2017. También tenemos solicitados, si vimos 59.700, entonces esos 59.700 los vamos a dejar en la misma entidad de presupuesto general de la nación, de tal manera que esa es la plata que vamos a solicitar
para el año 2017 y la guardamos. Observen que aquí hay información, por ejemplo, en el 2017 que dice solicitados antes de POAI, solicitados después de POAI. ¿Qué me quiere decir esto? Solicitados antes de POAI es antes del 1 de junio, porque si yo actualicé el proyecto entre enero y junio, esta casilla estará activa. Si yo solicito después de POAI, o sea, después del 1 de junio, esta es la que se encuentra activa. Como estamos en el mes ya de diciembre, podríamos entonces registrar los datos en esta casilla que es la que está activa. Ya tenemos el registro entonces de nuestros recursos en las fuentes de financiación. Por lo tanto, podremos entonces ya ir a los costos de las actividades. Entonces, aquí hay una condición en esta validación. Siempre que nos esté hablando de costos y nos nombre fuentes de financiación es porque en fuentes primero debemos registrar los valores. Si están en cero, pues el sistema no va a poder interpretar y poder tomar el valor para los costos de las actividades en la cadena de valor. Ahora sí nos podemos dirigir a la cadena de valor aquí y nos vamos a los costos de las actividades. En los costos de las actividades para la vigencia 2016, recuerden, el sistema va a validar frente a estos recursos de decreto. Entonces buscamos para la vigencia 2016 y vamos a registrar los valores correspondientes. Y aquí el sistema va a validar frente a los recursos que tenga en decreto, que son 200 en la columna vigente. Aquí tiene un valor que ya venía cargado de 741, por lo tanto no es el valor correspondiente. Entonces vamos a dejar en la columna vigente una suma de tal manera que se encuentren los costos. Voy a buscar un proyecto en el cual yo ya le había diligenciado la información para que nos rinda la explicación y vamos a visualizar los datos de ese proyecto. Yo ya lo había actualizado, lo había viajado por los filtros y lo que hice fue devolverlo. Entonces voy a mirar el proyecto. Nos vamos también allí para los costos de las actividades. Recuerden que este proyecto para todos es el mismo. Cada usuario, cada estudiante va a tener exactamente el mismo proyecto. Simplemente va a cambiar es el código del BPIN y el número del proyecto. Entonces observemos. Estábamos ubicados en costos de las actividades y si me ubico en la vigencia 2016, observen que en la columna vigente, total vigente PGN, tenemos la sumatoria correspondiente a los 200 millones, que es la plata que tiene cargada como recursos de decreto. El sistema va a validar que sus costos de actividades para la vigencia de ejecución 2016 sumen los 200 millones. Tenemos 100 en esta actividad, 50 en esta actividad y 50 en esta otra actividad, de tal manera que me suma los 200. Entonces el total vigente está sumándome los 200 que tengo de decreto y el total inicial de PGN también. Acá hay una validación que hay que tener en presente. Recursos decreto valida con esta columna inicial PGN, que es el valor de decreto. Recursos vigentes, que corresponden exactamente a los mismos 200, corresponden a esta columna vigente PGN. Casualmente los dos en este momento son iguales. Es plata de vigencia ejecución. Si en algún momento se le realizara un trámite a este proyecto, los recursos vigentes son los que van a variar porque este es el valor de decreto más o menos los trámites que posea el proyecto. Si le hiciera una adición a este proyecto con un trámite, podría incrementarse este valor. Si le hiciera un traslado que le salen recursos, podría de pronto disminuirse este valor. ¿En dónde se vería reflejado? En la columna siempre vigente, que son los valores de decreto más o menos los trámites. El inicial PGN siempre sumará el valor cargado en decreto para la ejecución. Si ahora yo me voy a la vigencia 2017, entonces los recursos que yo coloqué allá en las fuentes de financiación
que fueron 50 en este caso. Para la programación ustedes le pueden colocar 50, le pueden colocar 100, lo que quieran pedir para la programación porque todavía no han sido aprobados los recursos de programación. Entonces allá en las fuentes, en el año 2017, fuentes de financiación pueden colocar el valor que quieran solicitar para la vigencia 2017. En este caso yo le coloqué 50 millones. Esos 50 millones debo entonces registrarlos en las actividades de la columna vigente PGN. Observen, 20, 20 y 10. Me suman los 50. Inicial PGN no tenemos todavía en este momento. Y en este proyecto todavía no está cargada la plata para este ejercicio. Entonces el inicial ahorita está en cero, ¿no? Y incluso la columna está inactiva. En algún momento se activa esa columna cuando ya se haga un cargue de la programación. Entonces ya contamos con esta información de los costos de las actividades. Si yo vuelvo y reviso mis validaciones, ya solucionamos la marca de regionalizable, ya solucionamos los costos de las actividades. Ahora miremos la parte de indicadores. Observan que hay varios indicadores que en la mayoría de ellos les hace falta, según el mensaje, todos los indicadores asociados deben tener seleccionado el campo condición deseada. Esta información debe ser complementada. Y de la misma manera también me está indicando que hacen falta colocar valores de metas en algunas vigencias que están registradas. Entonces nos vamos a los indicadores de producto de la cadena de valor. Pepin, cadena de valor y nos vamos a indicadores de producto. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Entonces, llegamos ya a la parte de indicadores de producto. En los indicadores de producto, entonces, observemos. Yo tengo aquí mi objetivo, el producto, la unidad de medida y tengo casualmente dos indicadores. Este indicador que aparece sin código es el indicador de producto, que aparece como automático. En el momento que se creó el producto, se crea el indicador automático. Entonces, aquí cuando yo lo edito, el indicador en este momento, la condición deseada se refiere al complemento del nombre del indicador. Aquí el indicador fue armado con el nombre del producto, biblioteca. La condición deseada se le coloca y me agrega el nombre del indicador, un complemento que yo lo puedo seleccionar. Entonces yo le coloqué aquí biblioteca adquirida. Complemento lo puedo colocar, pero no es obligatorio, mientras que la condición deseada sí es obligatoria. Entonces podríamos decir que mi indicador de producto es biblioteca adquirida en el departamento de Caldas, por decir. Podría complementar información al indicador. Tiene su meta, su unidad de medida y su fuente de verificación. El nombre de la fuente es importante citarlo. Siempre es una información que me la va a pedir. Si yo no la coloco, le digo incluir, acá él de todas maneras me la va a exigir en el momento de validar. Voy a volver a ingresar porque se fue la sesión. Como formulador voy a dirigirme directamente otra vez a la cadena de valor, indicadores de producto, en el proyecto en que estábamos ubicados.
lo selecciono y vamos otra vez entonces a entrar acá. Estábamos ubicados en este proyecto y entonces le vamos a decir condición deseada adquirida en el departamento de tal. Y este es el nombre de la fuente, que es Dani, incluir. Entonces, aquí yo puedo guardar. Observen que el cambio que yo coloqué a nivel de la condición deseada y complemento se visualiza acá, en el departamento de tal. Y guardo la información. En cada uno de estos indicadores yo puedo indicarle o debo indicar ese complemento y esa condición deseada y guardar la información. Tantos indicadores me solicite esa información, deberé ingresar por cada uno de ellos. Adicionalmente, observemos que aquí están las metas por unidad de medida en cada indicador. Entonces, aquí le coloqué una meta, aquí también, en cada uno de ellos. Guardo la información, confirmo. El sistema entonces empieza a validar la información. Si yo me dirijo entonces a las metas y regionalización de indicadores de producto, es importante tener en cuenta las metas para cada vigencia. Aquí en esta parte entonces procederemos a observar el objetivo específico, el producto, el indicador. Recuerden aquel indicador que no posee código. El que no posee código son los indicadores automáticos que el sistema los crea en el momento de crear uno el producto. Entonces, cada uno de estos indicadores tendrá una meta total y aquí yo podré entonces realizar el valor o registrar el valor de la meta vigente para cada vigencia. El sistema controla que yo no me pase en cada vigencia hasta el tope de la meta. Podría ser que en cada meta llegue a ese tope, como podría ser acumulable. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, 10, como meta total podría ser 5 en una vigencia y 5 en otra. Y es un indicador acumulable. Como podría también llegar a 10 en cada vigencia y no es acumulable. Entonces el sistema valida tanto acumular como no acumulable. Las dos opciones. Nunca yo puedo colocar un valor aquí mayor al de la meta, porque el sistema enseguida me va a generar un mensaje que está con un valor mayor a la meta. ¿Sí? Entonces, estos valores deben registrarse en cada vigencia que tenga programada realizar. Y cuando tenga ya la información, pues ya la guardo y confirmo la transacción. Toda esa parte de los indicadores que ya vimos, entonces el sistema la va a registrar. Adicionalmente tenemos aquí la parte de beneficiarios por año que no se ha definido, me está informando. En el caso del proyecto que tengo, vamos a revisar la parte de beneficiarios, BPIN, beneficiarios. Lo primero que tengo que entrar es la cuantificación y la localización. Como nosotros le dijimos que este proyecto era regionalizable, el sistema me va a pedir también aquí que estas personas que yo voy a beneficiar con mi proyecto, aquí debo registrarlas primero. Si aparecen en cero, en el caso del proyecto de ustedes, deben proceder a hacer el registro primero en el total por cada vigencia y guardar. Cuando ya han guardado y confirmado, podrán dirigirse ahí sí a localizar. Cuando ingresamos a localizar, el sistema nos va a informar que esos 5.000 en qué departamento se encuentran. En este caso yo le dije que en Amazonas, podría agregar otro departamento y colocar esos beneficiarios y guardar. Al volver hago lo mismo con la siguiente vigencia. Entro también a localizar esos beneficiarios, los coloco, agrego el departamento o departamentos y los guardo. Y así entonces estaría saneando esta solicitud de cuantificación y localización.
Focalización de recursos. Casualmente este proyecto se le cargó una política marcada como tecnologías de información y comunicaciones para la vigencia 2016. Cuando yo marco una política, me puede exigir en la parte de focalización de recursos. Entonces nos dirigimos donde se marcan las políticas, aquí en información básica en relación con la planificación. Hay un botoncito de ver políticas, aquí, ver políticas transversales. Y casualmente si revisamos este proyecto tiene marcada una política en el año 2016 de tecnologías de información y comunicaciones. Y así podría tener varias políticas marcadas por cada vigencia. Dependiendo de la política marcada, el sistema exigirá, como en este caso, focalización de recursos. Como está marcada en el 2016, nos vamos a BPIN, esquema financiero, focalización de recursos. Y allá en focalización es lo que nos está pidiendo en este momento, que para la vigencia 2016 se posee una política y debe poseer entonces recursos. Los recursos pueden ser menor o igual a los valores asignados en la ejecución. En este caso le colocamos en apropiación 50 millones y ya está registrado los recursos. Le pusimos en vigente y en inicial. Aquí también se controlan las dos columnas, como hablamos hace un momento, inicial con decreto, vigente con recursos vigentes. El sistema valida en este caso como de focalización que sea menor o igual. Y pusimos 50 que es lo que tiene destinado como recursos para esta política y se guarda la información. Si volvemos nuevamente a nuestra validación, esto es lo último que nos faltaría y ya lo tendríamos. Entonces, cuando yo ya tengo toda la información de acuerdo a las validaciones realizadas por el sistema, ya tengo el registro, vuelvo y realizo en gestión de solicitudes otro validar enviar. Cuando yo realizo este validar enviar, el sistema nuevamente me va a controlar acá, se remite proyecto para revisión y aprobación y guardo, confirmo y aceptar. Observen todos los chulitos que aparecen acá, que es la información donde fue ajustada o registrada. Es una guía para los filtros, qué información fue que el formulador realizó o tocó dentro del sistema. Le damos aquí en verificar y en el verificar el sistema empieza a validar qué información falta después de todo lo que acabamos de registrar. Aquí el sistema, si está todo completo, me va a salir en cada uno de los capítulos la verificación exitosa. Si esta verificación exitosa, podré proceder a hacer el envío correspondiente. Entonces observen, ya está toda la información y se me va a habilitar el botón de enviar. Entonces voy a enviar la solicitud, aceptar, que es el ejercicio que ustedes tienen que realizar, y luego actuar con todos los filtros. Cuando ya realice la actualización, entonces cuando realicen la actualización podrán enviar. Acabé de enviarla entonces y me informa que fue realizado con éxito. En este momento ya está en manos de el siguiente filtro, que es el control de formulación técnico. Entonces ustedes van a actuar como filtros, van a escoger control de formulación técnico, que es el primer filtro. No hay necesidad de salirse del sistema, sencillamente cambian de rol, control de formulación técnico, observen, y dónde le llega el proyecto a los filtros de calidad, en BPIN, filtros de calidad, control de calidad. Aquí tienen que encontrar su proyecto, observen, en control de formulación, con la actualización que están haciendo. Lo van a seleccionar con el lapicito y lo que van a observar aquí va a ser el cuestionario de preguntas. Obviamente cada filtro de calidad, como sabe que tiene que revisar ciertos proyectos, deberá proceder a revisar su proyecto en todos sus capítulos y finalmente llegar aquí al cuestionario y contestar las respectivas preguntas y colocar sus observaciones. Este es el cuestionario de control de formulación. Procede entonces a marcar la respectiva pregunta, colocar las observaciones que requiera, guardar y continuar.
y acá va a colocar sus observaciones finales. Se revisa y se aprueba lo que necesite colocar acá el proyecto. Le da siguiente y le va a aparecer el siguiente rol, en este caso el control jefe planeación, enviar, confirmar. Como ya se realiza este proceso, sale de la bandeja de este rol y van a seguir con el siguiente actor de acuerdo al flujo, entidad jefe planeación. Seleccionan este rol de entidad, van a BPIN, filtros de calidad, control de calidad y van a repetir la misma operación. Aparece el proyecto, lo seleccionan, va a aparecer entonces ya el cuestionario que fue respondido por el técnico. No hay que volverlo a diligenciar porque es el jefe que lo revisa. Él puede complementar información si lo requiere. Guarda y continúa. Hace sus observaciones correspondientes y lo enruta al siguiente filtro de calidad. Cuando ya llega entonces al control de viabilidad, selecciona, podría devolverlo en este momento y entonces podría seleccionar el control de viabilidad. Cuando ya lo selecciona, lo envía y confirma el destino. Cuando ya sale de su bandeja, entonces ustedes van a proceder al siguiente filtro, que es el de la cabeza, que el primero es el control de viabilidad técnico. Exactamente van a hacer la misma operación, BPIN, filtros de calidad, control de calidad. Aquí el cuestionario, el proyecto lo selecciona y el cuestionario de preguntas, como es de la cabeza sector, será entonces otro cuestionario enfocado a las preguntas correspondientes. Estas preguntas fueron subidas allí en la plataforma de cada uno de los filtros para que ustedes si quieren puedan revisarlas. Acá vamos a responder las preguntas, pueden colocarse alguna observación, guardar y continuar. Su observación final de revisión del proyecto y le damos siguiente. ¿A quién le va a llegar? Al control jefe planeación, cabeza sector, se lo enviamos, confirmar envío y ya sale de la bandeja y debe aparecer en el siguiente filtro que es el de cabeza sector jefe planeación. De la misma manera que ya cambiamos de rol, entonces vamos a seleccionar en filtros de calidad, control de calidad y seleccionamos el proyecto. En este momento de selección del proyecto, lo mismo, va a cargar entonces el cuestionario que ya había sido respondido por el técnico, en el cual podrá confirmar lo que está revisando o agregar más información, guardar y continuar. Se realiza entonces la revisión y se procede entonces a generar. De tal manera que se pueda continuar. Y finalmente se lo vamos a enviar al control de viabilidad técnico, que es de la dirección técnica, enviar, confirmar transacción. Y seleccionamos el siguiente rol, que es el control posterior de viabilidad técnico. Aquí va a suceder exactamente lo mismo, filtros de calidad, control de calidad. Y vamos a responder el correspondiente cuestionario que va enfocado a la parte técnica. Como es la dirección técnica, entonces aparecerá allí el proyecto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Miremos acá. Estamos aquí. Finalmente se me fue otra vez la sesión un momento. Bueno, la idea es que ya llegando al control de viabilidad podemos entonces realizar el correspondiente registro. Cuando lleguemos finalmente vamos a observar, como lo vimos en el flujo, que va a llegar al último filtro acá
al control posterior y él podrá entonces de la misma manera registrar el cuestionario y podrá registrar el proyecto. De tal manera que va a quedar en un estado registrado actualizado, que sería la tarea final de toda la práctica dentro de la tarea del componente 2. Bueno, en el momento entonces que ustedes vayan a realizar el ejercicio o la práctica, por favor entonces realizar las correspondientes preguntas o inquietudes que se les llegue a presentar. Recomendación, lo que les digo, crear la solicitud, tomar las pantallas de los mensajes que deben complementar y ir haciendo su tarea, de tal manera que el proyecto quede hasta registrado actualizado, para luego poder proceder a contestar las preguntas del cuestionario de la evaluación 2 que se tiene programada. Esta práctica es muy importante que la realicen y espero que tengan algunas inquietudes o las formulen a través del foro. Así que muchas gracias por la atención prestada y esperamos que haya sido de satisfacción para ustedes el contenido de todo este curso. Gracias.